Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Hoy no vamos a hablar sobre cuál es el auténtico sexo de los ángeles, sino que hoy vamos a hablar sobre un evento apasionante, emocionante, sensacional, vibrante, arrebatador, un movimiento cultural que cambió la faz de la Tierra para siempre, la Ilustración. ¡La Ilustración! La Ilustración nace en el siglo XVIII y va a dar lugar a que este siglo sea bautizado como el siglo de las luces. Pero os preguntaréis, ¿qué es esto de la Ilustración? Pues la Ilustración es ni más ni menos que un movimiento cultural que propone la razón como la base del pensamiento. Vamos a explicar en qué consiste esto. Situémonos, estamos a principios del siglo XVIII, una época en la que gran parte de Europa todavía se mueve dentro del absolutismo y profundamente influida por la religión. Va a haber una serie de personajes, de pensadores, que van a dar lugar a una nueva corriente filosófica. Una corriente filosófica en la cual la cabeza, la mente, el preguntarse, el cuestionarse absolutamente todo, va a ser el motor que mueva sus pensamientos. Los ilustrados van a proponer la razón como el medio para comprender el mundo y van a creer en aspectos como la tolerancia o el progreso humano. Es decir, los ilustrados van a darle a la filosofía, al pensamiento, un nuevo enfoque alejado completamente de la religión y van a empezar a pensar y a plantearse nuevos medios para enfocar absolutamente todos los problemas que atañen a la humanidad. La Ilustración tiene dos precedentes fundamentales en la cual hunde sus raíces. Una es la obra de Newton, que como ya sabemos fue uno de los padres de la revolución científica. Newton, que formuló leyes como la gravitación universal, es uno de los padres de la ciencia moderna y uno de los que seguía obviamente el método científico. Esta forma de enfocar el mundo con una base científica, una base completamente racional, alejándose de lo que pone en la Biblia, de lo que pone en las Sagradas Escrituras, va a ser una de estas raíces que va a aportar un sustrato fundamental para la Ilustración. Otro de los pensadores en los cuales se apoya la Ilustración es en los escritos de John Locke, que plantea por primera vez la división de poderes. Como ya sabemos, existen tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es aquel que legisla, es decir, que hace las leyes, lo que son los parlamentos. Luego tenemos el poder ejecutivo, que es el poder que las ejecuta, es decir, que las pone en marcha, que va a ser el gobierno. Y por último tenemos el poder judicial, que es el que juzga los incumplimientos de las leyes, es decir, los tribunales de justicia. Pues John Locke lo que va a plantear en su tratado sobre el gobierno civil va a ser esta división de poderes, que por primera vez, a diferencia como habíamos visto con los reyes absolutos que poseían el control de los tres poderes, que por primera vez los tres poderes estén separados, de forma que se puedan evitar los abusos por parte de la monarquía. Pensemos, si un monarca posee los tres poderes, hace las leyes, las pone en marcha y las juzga, se pueden cometer muchísimos abusos. Para empezar, porque el rey va a hacer leyes que no puedan ir contra él, incluso si el rey traiciona a su propio país. Aquí en España vamos a ver cómo más adelante un rey absolutista, Fernando VII, va a traicionar a su propio país, pero como va a ostentar los tres poderes, no se va a poder actuar contra él. Además, si el rey obviamente posee el control judicial, es decir, es quien juzga, va a poder evitar juzgarse a sí mismo, lo cual supone una nueva injusticia, así como también va a poder evitar juzgar a aquellos más cercanos a él, a aquellos a los que les debe favores o que simplemente son sus amigos o allegados. Bien, pues partiendo de la base de los pensamientos científicos de Newton y filosófico-políticos de John Locke, van a nacer y va a dar lugar a este gran grupo de pensadores que durante el siglo XVIII van a cambiar la filosofía y la política europea para siempre. A pesar de que la Ilustración hunde sus raíces en estos pensadores y científicos ingleses como Newton o Locke,
va a nacer en Francia. Y desde Francia, que es un país enormemente absolutista, se va a extender a través de toda Europa. Principalmente países como España, Prusia, Inglaterra o Rusia. Bien, pues ¿cuál era el pensamiento de los ilustrados? Los ilustrados criticaron enormemente el antiguo régimen, sus estructuras que no atendían a la razón, sino a la tradición y a la religión, aunque en realidad, debido a su origen mayoritariamente privilegiado, aunque algunos procedían del tercer estado, del pueblo, pero no tenían un auténtico interés en derribar el antiguo régimen, sino que más bien querían cambiarlo y querían mejorarlo para hacerlo más racional, para hacerlo más acorde a la mente y a las ideas de progreso, tolerancia y bondad del ser humano. En primer lugar, criticaban la sociedad estamental. Consideraban que no permitía la igualdad de oportunidades, ya que los que estaban abajo siempre estarían abajo y los que estaban arriba siempre estarían arriba, y que tampoco obedecía a los dictados de la razón. Es decir, pongamos un ejemplo. Tenemos una persona enormemente trabajadora e inteligente que es hija de un zapatero y que por lo tanto pertenece al pueblo llano, al tercer estado. Esta persona, muy inteligente, que podría ir a la universidad y convertirse, por ejemplo, en un gran matemático o inventor o abogado simplemente, esta persona, por el hecho de haber nacido en una familia pobre y sin oportunidades, nunca podrá prosperar. Sin embargo, podemos tener al hijo de una persona noble que sea una persona muchísimo más mediocre, pero que por el simple hecho de haber nacido ahí arriba va a tener todas las oportunidades en la vida. Va a poder estudiar y va a poder acceder a cargos que le va a dar el rey simplemente porque es una persona noble. Este ordenamiento social no obedece a la razón. Lo justo sería que las personas más preparadas ocupen los cargos de responsabilidad. Así que el antiguo régimen no te lo va a permitir. Si tú has nacido abajo, a mucho que te esfuerces y a muy inteligentes que seas, siempre vas a continuar abajo. Bien, los ilustrados también van a criticar el absolutismo monárquico, muy propio de la Francia en la cual va a desarrollarse esta corriente cultural. De acuerdo a los ilustrados, la división de poderes va a ser mucho más justa. Como ya hemos visto, cuando todos los poderes se concentran en manos del monarca, se pueden cometer muchísimos más abusos. En Inglaterra, que vamos a ver en la Revolución Inglesa, ya se había producido desde el siglo anterior una más o menos total división de poderes, en la cual el Parlamento inglés había conseguido muchísimos poderes y ostentaba el poder legislativo, mientras que el rey ostentaba el poder ejecutivo y el poder judicial era también casi autónomo. Bien, pues con una división de poderes, cuando los que hacen las leyes, los que las ponen en marcha y los que las juzgan son personas distintas e independientes, se va a poder alcanzar un mayor progreso, porque no va a haber una colisión de intereses, y cuando por ejemplo el gobierno actúe irresponsablemente va a podérsele juzgar, o simplemente el Parlamento va a poderle pedir responsabilidades y hacer que ese gobierno caiga y sea sustituido por un gobierno más competente. En el antiguo régimen, si no existe división de poderes y nadie le puede pedir responsabilidades al gobierno, a muy mal que lo haga el gobierno, no va a poder hacerse nada y nada va a cambiar. Los ilustrados también van a defender la soberanía nacional. ¿Qué es esto de la soberanía? La soberanía es el poder político y existen dos tipos de concepciones sobre la soberanía. Uno de ellos es que la soberanía reside en el rey, es decir, que el rey es el depositario del poder, porque ya hemos visto que según teorías como las de Bossuet, Dios deposita el poder directamente en el rey, u otras teorías defendían que todos cedíamos nuestro poder al rey para que el rey hiciera de árbitro, para que hiciera de intermediario e impidiera que nos matáramos entre todos, tal y como afirmaba Hobbes. Bien, pues para los ilustrados la soberanía va a ser nacional, es decir, el poder va a residir en el pueblo. Vamos a ser todos nosotros quienes poseemos el poder y no lo vamos a ceder, o en caso de cederlo, lo vamos a ceder temporalmente, con condiciones. No va a ser una cesión
absoluta ni total. Es decir, el gobierno, el Estado, va a tener parte de nuestro poder, pero es una cesión voluntaria, porque entendemos que tiene que haber Estado para garantizar la convivencia, pero esa cesión no es absoluta y el Estado también va a estar controlado por nosotros. Además, los ilustrados, además de criticar estas estructuras del antiguo régimen, también van a proponer sus propias ideas económicas, que contrastan con las ideas típicas del antiguo régimen, como es la gran intervención del Estado, de la monarquía o los gremios. Los ilustrados eran gente muy culta, que leía muchísimo y, como ya hemos dicho, se planteaban el porqué de absolutamente todo. Además, tenían una fe ciega en la humanidad, una gran confianza en el progreso. Creían que el hombre era bueno por naturaleza y que estaba destinado a vivir mejor. Una de las grandes teorías económicas de esta época va a ser la fisiocracia, desarrollada por el francés Quesnay. La fisiocracia defendía que la tierra era la base de la riqueza. ¿Qué significa esto? En los últimos siglos se había impuesto una doctrina económica denominada mercantilismo, que básicamente consistía en pensar que la acumulación de metales preciosos, de oro, de plata, convertía a un país en más rico. Es decir, cuanto mayores fueran las reservas de metales preciosos, más rico era este país. Bien, pero la fisiocracia de Quesnay va a perfeccionar el pensamiento económico para convertirlo de una doctrina que simplemente se basa en acumular a una doctrina que se basa en producir. ¿Por qué? Porque la tierra para Quesnay es la base de la riqueza. La tierra permite cultivar. Lo que se cultiva es la base de la alimentación, y si la población está alimentada, la población puede crecer, puede aumentar. Además, los alimentos también se pueden vender y se puede obtener dinero con ellos. Y además de la tierra se obtienen todas las materias primas necesarias para la producción. Desde, por ejemplo, barro para fabricar utensilios de cocina hasta hierro para fabricar herramientas. Por lo tanto, según la fisiocracia, invertir en mejorar la tierra, en mejorar, por ejemplo, los campos de cultivo o en mejorar las minas es fundamental. Es decir, se trata de alguna manera de gastar para producir. No vamos a almacenar todo el oro, no vamos a almacenar toda la plata, sino que vamos a invertir parte de nuestro dinero en perfeccionar nuestro sistema productivo para que a largo plazo nos aporte aún más dinero. Es un pensamiento económico muy moderno, cercano al que tenemos en la actualidad, en la cual todos los empresarios saben que para producir, para mejorar, hay que invertir, hay que gastar dinero. Por otro lado, vamos a tener el liberalismo económico, desarrollado por Adam Smith. Adam Smith fue un filósofo escocés que desarrolló una teoría económica que también rompía completamente con aquellas del antiguo régimen. El liberalismo económico de Adam Smith consiste principalmente en lo siguiente. En primer lugar, una defensa férrea de la propiedad privada. Adam Smith entiende que la propiedad privada debe defenderse a toda costa, sobre todo de la intervención estatal y de las expropiaciones llevadas a cabo por la monarquía. Solo defendiendo la propiedad privada a toda costa y garantizando que lo que es tuyo siga siéndolo, se va a conseguir que la gente invierta. Invierta en crear factorías, invierta en mejorar sus tierras, etc. Evitando que cuando crees algo realmente beneficioso que aporte un gran valor al país, sea expropiado por la monarquía. Adam Smith también propone la división del trabajo. Esto es que los obreros se especialicen en labores determinadas. Imaginémonos que tenemos una fábrica de sillas. Los artesanos normalmente elaboraban una silla desde el principio hasta el final, empezando por las patas y terminando por el respaldo. Adam Smith lo que va a proponer es que cada obrero se especialice en una labor determinada. Por ejemplo, el artesano al que se le da mejor hacer las patas se encargará únicamente de hacer las patas, y el artesano al que se le dé mejor hacer los respaldos se encargará únicamente de hacer respaldos, habrá otro que sea el que monte las sillas posteriormente, etc. De esta manera se va a conseguir una productividad mayor, es decir, el número de sillas fabricadas por hora va a ser mayor
que si los artesanos tuvieran que hacer una silla de principio a fin, puesto que siempre habría partes de la silla que no se les daría muy bien hacer. Además, Adam Smith va a ser un gran defensor de la economía de mercado, es decir, que el Estado intervenga lo menos posible en la economía y que se deje libertad para establecer los precios. De esta manera, estableciendo libertad, oferta y demanda se autorregulan. Según él defendía, había una mano invisible que regulaba el mercado. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, aumenta mucho el precio de la lana, eso va a incentivar que haya gente que se dedique a producir lana, hasta que haya una oferta mayor y, por lo tanto, al haber mayor oferta, el precio de la lana baje y de esta manera se autorregule. Además, también defiende que el Estado no intervenga, por ejemplo, en cuanto al comercio exterior, que no imponga aranceles y que no prohíba la exportación o la importación de productos. De esta manera, cada país también podrá producir sus bienes en los cuales está más especializado y venderlos al resto del mundo, generando un beneficio para todos. Pues una vez explicado qué era la Ilustración y sus principales doctrinas económicas, vamos a hablar de algunos de los principales filósofos ilustrados. En primer lugar tenemos que hablar de John Locke, que ya hemos dicho que es uno de los precursores de la Ilustración, pero cuyo trabajo influye muchísimo. John Locke entendía que la política debía buscar la felicidad para el hombre y que ésta se conseguía mediante la armonía y la seguridad. Esto lo escribió en su obra más famosa, Tratado sobre el Gobierno Civil, en la cual también defendía la propiedad privada. Locke entendía que todos teníamos derecho a la propiedad privada y que esta era la base de la vida en sociedad. Además, según él, el gobierno debía garantizar que todos viviéramos en sociedad y en armonía. Y también defendía que existía el derecho de rebelión. Esto significaba que si el gobierno no cumplía sus responsabilidades, que eran garantizar la paz y la seguridad, podíamos rebelarnos contra él e instaurar un gobierno que realmente cumpliera con sus obligaciones. Por otro lado tenemos a Montesquieu, que escribió El espíritu de las leyes. En El espíritu de las leyes, Montesquieu defendió la separación de poderes. Por un lado, ya hemos visto, estaría el poder ejecutivo, que era quien ejecutaba las leyes, quien las ponía en marcha, es decir, el gobierno. Por otro lado, tendríamos el poder legislativo, el poder que legisla, es decir, que crea las leyes y las vota, el Parlamento. Y por otro lado tendríamos el poder judicial, el que juzga sus incumplimientos, los tribunales de justicia. Según Montesquieu, esta división era la que mejor garantizaba el funcionamiento de la sociedad, ya que unos poderes y otros se podían controlar. Según Montesquieu, la mejor forma de gobierno sería la monarquía constitucional. ¿Cómo funcionaría la monarquía constitucional en tiempos de la Ilustración? Pues el poder ejecutivo estaría en manos del rey, que sería su jefe y nombraría una serie de ministros que serían los que se encargarían de poner en marcha estas leyes. Por otro lado, tendríamos el poder legislativo, una cámara de representantes votada por los ciudadanos. Y por último tendríamos el poder judicial, otro poder independiente que se encargaría de juzgar todos estos incumplimientos de las leyes. Otro filósofo muy importante fue Rousseau, que se preguntó por qué existía el gobierno. Su obra más famosa es El contrato social, donde plantea la respuesta a estos interrogantes. La obra de Rousseau se opone a aquella que había escrito Hobbes el siglo anterior. Hobbes había defendido que en el estado de naturaleza, esto que podríamos llamar como por ejemplo la prehistoria, cuando los hombres vivían sin gobierno, sin estado, que el hombre era malo por naturaleza, que el hombre era un lobo para el hombre. Sin embargo, Rousseau va a proponer que el hombre era bueno por naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza y cede parte de su soberanía para que se constituya el Estado, y de esta manera se pueda vivir en armonía y en paz. Pero este matiz entre que el hombre sea bueno por naturaleza o malo por naturaleza va a ser muy importante, porque mientras que Hobbes, que tenía esta teoría parecida, que el hombre cedía su soberanía al Estado para vivir en paz y armonía, como el hombre era malo por naturaleza, esta cesión era irrevocable. Una vez que las personas habían decidido que existiera un Estado,
un rey que hiciera de árbitro nunca podría retomar su poder, su soberanía. Sin embargo, Rousseau, al defender que el hombre era bueno por naturaleza, argumentaba que sí tenía derecho a reclamarlo. Es decir, si el Estado se convertía en un Estado opresor, que no garantizaba esta paz y esta armonía, era un Estado que abusaba de sus ciudadanos, las personas estaban en condiciones de retomar su poder, retomar su soberanía y, por tanto, actuar contra el Estado. Es decir, rebelarse contra el gobierno si éste no cumplía lo que tenía que cumplir. ¿Y qué significa esto de que tú cedes la soberanía pero puedes retomarla? Que la soberanía es nacional, que la soberanía le pertenece al pueblo y que el pueblo siempre va a poder actuar contra sus gobernantes cuando estos actúen de forma incorrecta. Y vamos a terminar este pequeño repaso a los grandes pensadores de la Ilustración con Voltaire. Voltaire era otro filósofo que principalmente escribió contra la intolerancia religiosa. Como ya sabemos, durante el siglo XVII se produjeron en Europa las grandes guerras de religión. Desde que Lutero la lió parda, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Europa sufrió un cisma religioso que dio lugar a la división de la cristiandad. Aparecieron nuevas ramas del cristianismo, como por ejemplo los protestantes, los calvinistas, los menonitas, los anglicanos, etc. Pues en esta época se produjeron grandes enfrentamientos en los que las potencias católicas, como por ejemplo España, lucharon contra los protestantes, que se extendían por todo el centro de Europa, tal y como podemos ver en este mapa. Voltaire va a proponer que se pueda convivir entre las distintas ramas del cristianismo, ya que la religión debe ser algo privado, debe ser algo en lo cual el Estado no debe intervenir, no debe meterse en nuestro pensamiento, en la religión que profesamos cada uno. Y en la Francia de esta época se llevó a cabo un proyecto en el cual confluyeron la práctica totalidad de los ilustrados de este tiempo. Se trata de la enciclopedia. La enciclopedia se trataba de un conjunto de libros que reunían todo el saber existente hasta el momento. La importancia de este conjunto de libros es fundamental, puesto que hasta el momento nunca se había llevado a cabo semejante labor divulgativa. El reunir en un conjunto de tomos, que van a ser 35, la práctica totalidad del saber va a ser fundamental, puesto que este se encontraba disperso en multitud de documentos y en multitud de libros distintos. En la enciclopedia, que estuvo coordinada por Diderot y D'Alembert, van a participar aproximadamente 21 ilustrados distintos. La enciclopedia comenzó a escribirse en 1751 y se tardaron 25 años en completarla. 25 años que no estuvieron exentos de problemas, ya que la enciclopedia tuvo que enfrentarse a la censura monárquica, ya que había entradas de la biblioteca que no gustaban al poder del monarca. También tuvo que enfrentarse a dificultades económicas, ya que este largo proceso que llevó 25 años resultó muy caro de producirse, e incluso también al destierro y al encarcelamiento de algunos de sus participantes, ya que se trataba de personajes y filósofos muy activos políticamente, que escribían otros libros en los cuales criticaban el absolutismo, y eso les llevó al destierro o a la cárcel. Una vez que se terminó la enciclopedia, esta contaba con 70.000 artículos, una cantidad ingente de trabajo. Por ejemplo, el mismo Diderot llegó a escribir 900 de estos artículos, para que nos hagamos una idea de cuál era el nivel de conocimiento y de cultura que poseían los ilustrados. Unas personas que leían absolutamente de todo y que tenían unos conocimientos, valga la redundancia, enciclopédicos. Además, muchas de estas entradas de la enciclopedia iban acompañadas de grabados, como este que podemos ver en la imagen. Grabados en los cuales se explicaban distintos procesos de fabricación, como por ejemplo del papel o de la acuñación de moneda, o en la cual se nombraban distintas partes de la anatomía humana. El impacto de la Ilustración a través tanto de los escritos de los filósofos como de obras como la enciclopedia fue enorme, y el poder político, la monarquía, fue influido enormemente por la Ilustración. Va a ser lo que se va a denominar el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado trató de reconciliar monarquía e Ilustración. Es decir, fue una versión suavizada
de la Ilustración aplicada a la monarquía. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Las ideas políticas como la separación de poderes ni se tocaron. Es decir, la monarquía siguió siendo absoluta, pero sí se tomaron en cuenta esas ideas políticas y sociales que eran también muy importantes para los ilustrados. Por ejemplo, la fisiocracia desarrollada por Quesnay se puso en marcha y la monarquía comenzó a invertir para mejorar su sistema productivo. Por ejemplo, creando reales fábricas, así como incentivando la introducción de nuevas técnicas productivas y nuevas técnicas agrarias. También se crearon hospitales, también se crearon escuelas, nuevas universidades, etc. Todo un conjunto de instituciones que permitían que estos reinos mejoraran y facilitaban la vida de sus ciudadanos. De esta manera, los reinos europeos que adoptaron el despotismo ilustrado conocieron un gran desarrollo económico. Estamos hablando de monarcas como Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia o Carlos III de España. Por ejemplo, Federico II de Prusia, que era un gran monarca ilustrado, decía lo siguiente: me gustaría que un príncipe no tuviera otro pensamiento que hacer feliz a su gente. Un pueblo feliz está asustado de perder a su príncipe, quien es al mismo tiempo su principal benefactor. El príncipe es para la sociedad que gobierna la cabeza de su cuerpo, el de beber, pensar y actuar para la comunidad entera, de forma que consiga los beneficios y los objetivos que se habían propuesto. Bueno, y con esto terminamos la ilustración. Y antes de despedirnos vamos a contar un chistecito, ¿no? Que sé que estáis deseándolo. Pues esto es un rey que va a visitar un pueblo y se encuentra con un campesino, un pobre del tercer estado, que le dice: por favor, monarca, ¿podría ser usted tan generoso de prestarme 10 monedas de oro? Y le dice el monarca: lo siento, solo tengo una de plata. Y le contesta el pueblerino: ¿y en el palacio? Dice: en el palacio todos bien, gracias. Venga, piratas, nos vemos, un saludo.